Hola electrónicos, quiero presentarte este instrumento que ha llegado en su nueva versión de software, con varias funciones bastante útiles e interesantes para los principiantes que se animan a estudiar electrónica. Tiene varias herramientas de medición y reconocimientos automáticos de piezas electrónicas que obligadamente necesitamos para nuestros experimentos y laboratorios. Y en este video te demuestro y te recomendaré este instrumento. Soy Androbot y empecemos a aprender juntos con la electrónica. Estos instrumentos son interesantes para los principiantes que empiezan con la electrónica y lo conseguí mediante la empresa FNURSI. El modelo es el DS2-TS3, que es una versión mejorada del TS2, de la cual ya hicimos un video al respecto. Te invito a verlo. Puedes comprarlo mediante AliExpress, tiene un buen descuento. En la descripción de este video estará el link directo para ver este instrumento. El paquete me ha llegado en un buen tiempo y en un buen estado por el correo nacional, y eso que vivo en Bolivia, y ha arribado sin problemas. Asegúrate, como ves en este video, viene con estas partes que pronto lo vamos a analizar, y aquí debe estar el instrumento bien cubierto y asegurado. Lo desenvolvemos y analicémoslo. Primero puedes apoyar el instrumento con su soporte que tiene por detrás. Puedes encenderlo con este botón porque ya estos instrumentos te lo envían ya cargado su batería. Y sí, es batería recargable. Bueno, aparte de ver su logo de la empresa FNURSI, aparece este didáctico menú que puedes desplazarlo izquierda o derecha con estos botones. La verdad que es un muy buen diseño de menú para usar las herramientas de este instrumento. Vamos a empezar por la opción Tester. Y aquí te va a pedir usar el zócalo de pruebas, que sería este de abajo, para ir testeando algunas piezas y componentes electrónicos. Así que vamos a poner unos buenos ejemplos de prueba. En el manual, básicamente te va a indicar qué parte del zócalo puedes usar para testear componentes. Por eso es importante aprender inglés en esta área, así que tomen nota. Por ejemplo, en cualquiera de los números 1, 2 y 3 puedes colocar cualquier pieza electrónica, excepto los diodos Zeners. Esos irían aquí, donde dicen A y K. Pero empecemos por los números. Usaremos resistencias. Debes doblarlos sus pines sí o sí para que entren en estos zócalos. Lo enganchas con esta palanca del zócalo. Y ahora presionas una vez este botón que dice OK. Rápidamente comienza a verificar que se conectó al zócalo. Y te debe salir la información del componente, valor en resistencia, símbolo y hasta en qué número de zócalos has conectado en el tester. Y los datos de los componentes son bastante precisos. Y según el manual, tiene un buen rango de medición en resistencias. Incluso también puede detectar si es un inductor la pieza, como cuando se parece a una resistencia. Genial. Pasemos a los capacitores y aquí es donde deben tener cuidado y en serio les digo que tomen apuntes. Para testear capacitores siempre deben estar descargados y les recomiendo que realicen un cortocircuito en sus pines para asegurarse que estén descargados. Lo pueden colocar en cualquiera de los pines del zócalo y testearlos. Y verán que sí detecta tanto la simbología, valor en faradios, voltaje y en donde se conectaron para testear. No habrá ningún problema en revisar cualquier capacitor que tengan o de que esté hecho. Siempre mostrará un buen resultado en diagnóstico. Y les vuelvo a recalcar que el capacitor debe estar descargado. Les digo porque yo de confiado lo hice con un condensador cargado y pues se arruinó el instrumento. Afortunadamente la empresa FNURSI se apiadó de mí y me envió un nuevo tester de patrocinio. Gracias nuevamente, amigos de FNURSI. Volviendo aquí, pasemos a revisar semiconductores como los transistores. Colocamos en el zócalo, esta vez son 3 pines, testeamos y esta vez diagnosticó un NPN. Nada mal. A ver con este otro transistor que es un PNP. Y en definitiva, sí lo diagnostica como tal. Vamos con este transistor que es un TIP 120 de conexión Darlington.
¡Wow! Sí lo detectó como este tipo de transistor. Me dejó asombrado esto. Vamos con un MOSFET. Y sí lo hace bastante bien. A ver, un TRIAC. Sí lo detecta. Y este tristor SSR que tengo viejito, bueno, no lo hizo bien. Y es que recuerdo que este tiristor ya lo había dañado en uno de mis experimentos anteriores, así que de una vez lo desecho para no volver a usarlo. En esta cajita tendremos algunos accesorios que son cables útiles para el instrumento, como su cable USB para recargar su batería, y estos otros cables que sirven para hacer test. De hecho, estos tres cables son como extensiones precisamente para el zócalo, colocando cada uno en un número del zócalo. Así te será más cómodo testear transistores tal vez más grandes y verificar su estado actual. Muy práctico, la verdad. Revisemos los diodos Zener. Para esto pasaremos a solo usar esta parte del zócalo, donde dicen A y K, que son referencias de ánodo y cátodo. En el manual lo indica bien. Dice que en la letra K sale el positivo y la letra A el negativo, y lo que sale por ahí es un voltaje aproximado de 30 voltios por parte del tester, que servirá para medir el diodo Zener. Haciendo la prueba, colocamos el diodo en esta posición, para que comience a regular un voltaje al diodo Zener. Testeamos y resultó ser un regulador de 5.2 voltios. Usando otro, 1.8 voltios, 12 voltios, 30 voltios. Eso sí no sabía que lo tenía. Hasta puedo probar un diodo común aunque este no funcione como un regulador y obvio el tester no lo va a detectar. Pero si lo cambias de posición podrá verse la caída de voltaje que produce el diodo. Esto sucede con cualquier diodo cuando usas la conexión como un rectificador, solo mostrando una caída de voltaje. Así que nada mal, hasta ahora realiza muy bien los diagnósticos el tester. Volvamos al menú principal con este botón, y ahora usaremos esta herramienta muy útil llamado osciloscopio, y la verdad que es muy fácil de manejar. Hurgueteando llegas a la verdad, digo. Aquí ya deberemos usar estas terminales que están arriba. El DSO sirve para leer las señales. Para esto debes usar esta punta de prueba llamado sonda. Armarla es muy fácil ya que viene con su manual paso a paso de construcción. Lo conectas a presión aquí, los cables son así, el caimán negativo común y la punta de prueba llamado sonda en forma de gancho. Lo único que tienes que hacer es conectar el cable común al negativo del circuito y la sonda en algún punto del circuito para analizar. Al comienzo será muy confuso la visualización del análisis, pero es que debemos ajustar antes los parámetros que ven aquí abajo. Por ejemplo, el tipo de corriente que sería DC, la velocidad de tiempo para detectar la señal y cuánto voltaje usa la señal del circuito. Poco a poco estarás viendo la onda real de la señal que estamos analizando, que por cierto es una señal cuadrada digital. Y hasta puedes mover la posición de la onda en la pantalla del oscilador. O también retirar los datos para solo ver la onda eléctrica con este botón. Genial, ¿no? Y también puedes analizar la corriente alterna, lo cual es muy interesante porque la sonda tiene este interruptor que permite leer rangos de voltaje más altos, entre 40 y 400 voltios. Por eso es muy importante leer el manual. Otra herramienta disponible sería el generador de señales, que permite producir ondas de diferentes formas, como senoidal, cuadrada, PWM, triangular y rampas pulsantes. Estas señales salen por aquí en este puerto llamado DDS. Ahí puedes conectar tanto estos cables tipo caimán o la misma sonda. Pero siendo sincero, no sé dónde podría aplicar esta herramienta. Dejen sugerencias en la caja de comentarios, por favor, dónde puedo aplicar esto. Vamos a otra herramienta que dice Tools.
y nos va a mostrar una variedad de funciones muy útiles. Por ejemplo, el primero es un tester de continuidad. Para esto colocas dos cables en los zócalos 1 y 2. Y al chocar los cables va a producir un sonido que indica que hay continuidad. Incluso sirve para medir resistencias de cualquier valor en ohmios. Muy buena esta función. El que le sigue es un voltímetro. Para esto debes usar este cable con caimanes y debes conectarlo aquí arriba donde dice IN. Según indica, solo puede medir un máximo de 40 voltios en corriente directa. Y probándolo con mi fuente variable puede llegar a un buen rango de voltaje, lo cual es suficiente para un electrónico principiante poder analizar. Luego tiene la opción de medir estos sensores de temperatura como el DS y el DTH. Esto podría convertir el instrumento como un medidor de temperatura. Suena genial, ¿verdad? Pero como no tengo a la mano estos sensores, no podré realizar el análisis. Ahora, esta opción sirve para detectar la señal infrarroja codificada, más precisamente de los controles remotos domésticos. Y esta opción es muy interesante para aplicarlo con microcontroladores, analizar la señal, el patrón y realizar alguna automatización. Y bueno, ya casi finalizando, si volvemos a la opción de testear componentes y presionan sin soltar este botón, les aparecerá la opción Setup, que es para configurar su multímetro. Aquí pueden ajustar el brillo, sonido o resetearlo en su modo de fábrica. Si debo resumir qué mejoras tuvo la última versión con respecto a la anterior versión, bueno, aparte del color, sería el menú, ya que es mucho más didáctico y presentable. Y aparte que tiene algunas mejoras en los parámetros de medición en la última versión del TC3. Pero las funciones y herramientas siguen siendo las mismas, aunque otra vez no tiene la opción para medir amperios, lo cual es una pequeña decepción que tengo con este instrumento. Pero eso no le quita lo asombroso y útil que es este instrumento y realmente es recomendable para cualquiera que esté empezando con la electrónica. Así que esto para principiantes está excelente. En la descripción de este video te dejo el link para que puedas comprarlo directamente en AliExpress. Y bueno, te lo ha explicado Androbot y no se olviden apoyar estos videos para seguir compartiendo más conocimientos y seguir aprendiendo juntos con la electrónica. Hasta pronto.